¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Futuro Posible. Y hoy, 10 de diciembre, festejamos los 30 años de democracia. Y vamos a tener como entrevistado a Aldo Neri, que recordemos, fue ministro de Salud de Ricardo Alfonsín. Y también es una persona referente en temas sociales, es una persona que sigue estudiando, investigando y también opinando. Eso dentro de un rato. Y en este momento también quiero recomendarles, ya que se murió Mandela, que es, digamos, un líder de nuestros tiempos, un gran líder de nuestros tiempos, quiero recomendarles el discurso cuando él asume la presidencia. Y no se los leo ahora porque es bastante largo, pero como esencial, él dice que las personas tenemos que mostrar más nuestra luz y no tanto nuestras sombras. Que al mostrar la luz, al brillar más, de este modo contagiamos también a los otros. Y en este momento desgraciado de conflictos sociales, también yo quiero decirle a todos los argentinos que entonces dejemos mostrar más nuestra grandeza de espíritu, nuestra bondad, nuestra solidaridad, también nuestra calma. Y así como estamos festejando los 30 años de democracia, ¿por qué no, dentro de un tiempo y no muy largo, podamos festejar también a esta Argentina como una sociedad más justa y solidaria? Bueno, este es mi deseo y me imagino que es el deseo de todos los argentinos, para que, bueno, el año que se va y el año que comienza sea, por supuesto, un mejor año en todo este aspecto. Pero no se vaya porque en unos segundos entonces tenemos la entrevista con Aldo Neri. Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Oh, no. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor, un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa. Con toda la energía del mundo. AISA es nuestra, es para todos. Festejando los 30 años de democracia, estamos con Aldo Neri. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, un gusto de reencontrarnos, de además. Hace mucho que no nos veíamos en otros programas. Aldo, a ver, la primera pregunta es, en sus inicios de la democracia y como ministro de Raúl Alfonsín, ¿cómo era la situación social en ese momento? Muy crítica. Sí. No por nada la década del 80 es calificada internacionalmente una década perdida para América Latina. Recesión mundial, baja del precio de nuestras commodities, no como ahora. Crisis de la deuda externa con la que muchos países habían subsistido y artificialmente, en este caso, la dictadura militar, y inflación.
moderada, pero inflación. Entonces, las condiciones económicas eran muy malas, y además las condiciones políticas, claro. Dolores, porque nosotros salíamos de 8 y pico años de cerrazón dictatorial. Entonces, Y de Malvinas también. Y de Malvinas. Y Malvinas ayudó a que cambiara un poco el humor popular en ese sentido, porque se sintió traicionado, claro. el humor popular. Y entonces ayudó trágicamente a que se abriera la etapa democrática. Pero los militares se iban porque no solamente porque eran dictadura, sino porque habían fracasado, claro. como gobierno. Claro. Pero no estaban muertos, digo simbólicamente, ¿no? Como poder que por lo menos quería proteger sus desaguisados a lo largo de muchos años. Entonces, es decir, el poder seguía existiendo. El poder ellos, seguía existiendo, como se probó en los sucesivos alzamientos que tuvimos. Frente a un presidente y a una opinión pública que respaldaba al presidente en la necesidad del juicio. Claro. Del juicio tanto a las cúpulas militares como a las cúpulas guerrilleras, diferenciando el nivel de responsabilidades, que no eran iguales, por cierto. Entonces, frente a todo esto, ¿qué compensaba, Dolores? Compensaba la alegría y el germen de la esperanza. Claro. Eso sí. era lo que compensaba. Y un liderazgo muy fuerte de las cosas buenas que ejercía Alfonsín. Claro. Que fue el que más cabalmente en su momento interpretó la necesidad del pueblo argentino, radical o no radical, peronista, independiente, etc. Y por eso la situación era complicada, porque nosotros sabíamos que esas restricciones estaban, Sí. pero al mismo tiempo creíamos que podíamos... mejorar la situación, había un entusiasmo, claro, me imagino que por todos lados, claro. lógico, sí. Pero en ese momento, por lo menos siempre se dijo que nuestra sociedad estaba dividida, digamos, había una gran clase media, ¿no? Había pobreza mucho menor que la de ahora y una gran clase media. Así se caracterizaba lo que era la sociedad argentina. Sí, lo que pasa es que la sociedad cambió mucho en 30 o 40 años, mucho. Entonces, el producto de esos 40 años de evolución, yo lo ubicaría en los 70, donde empieza la evolución, que es una evolución de todo Occidente, de los países occidentales. Cambia mucho porque hay determinadas cosas que se van haciendo estructurales. Sí. Nosotros, cuando calculábamos el PAN, el Programa Alimentario Nacional, pensábamos el objetivo era el 15% de la población argentina. Eso eran 5 millones de personas en ese momento. Sí. Hoy, si lo calculáramos, a pesar de los 10 años más fantásticos de crecimiento económico, tenemos que ¿se duplica elevar. o más? Sí, por supuesto. Fácilmente, por lo menos se duplica. Entonces, hay cambios estructurales. Por ejemplo, en el modelo laboral. Esto es algo que viene pasando en todo Occidente y también en Argentina y también en América Latina. La precariedad laboral se ha hecho estructural. Uno tiene
reconocido oficialmente Sí. por el INDEC, 34% de asalariados hoy, de asalariados en negro. Claro. Si uno le suma el cuentapropismo y los planes sociales, tiene cerca de la mitad de la masa población. trabajadora Claro. en precarización, Sí. digamos, de alguna manera sin protección social suficiente. Claro. Entonces, mucho se ha temperado por los planes sociales, porque eso sí proliferaron, vista A la necesidad, la necesidad. Bueno, después de pasar y- la crisis 2001-2002, Claro. obviamente que, bueno, fue, digamos, Fue. una realidad muy difícil, comienzan a aflorar todos estos planes sociales. Pero que atemperan la cosa la de necesidad, la pobreza. urgencia, por supuesto La urgencia. que sí, sí, sí. Pero no se sale de la pobreza, digamos. No se sale, por supuesto que no. No se soluciona al contrario, la pobreza. se hace cada vez más estructural. Claro, se estanca allí. Tengo algunos ítems para algunos datos, ¿no? Para hablar de lo que nos está sucediendo hoy. Por ejemplo, el presupuesto, se sabe que el presupuesto referido a lo social son 43.000 millones, de los cuales 38.000 millones, o sea, la mayor parte, va a lo que es planes sociales. Y entonces nos damos cuenta que la solución, como recién lo dijimos, no va por esa vía. Digamos que obviamente en la urgencia es necesario, pero la solución no va por la vía esa. Sí, yo diría en ese sentido, Dolores, de que el mayor reproche que yo le puedo hacer al gobierno que manejó, condujo los destinos del país en estos 10 años Sí. de crecimiento, es no haber apuntado a algunos cambios estructurales Claro. profundos. Que en época de bonanza se pueden hacer sin tantos costos Por supuesto. políticos y económicos. Porque la política social no es meramente la acción directa, paliativa sobre la pobreza. De ninguna manera. La política social es un conjunto, es un resultado del conjunto de políticas públicas, Por supuesto. de las cuales un primer instrumento muy central es la política económica. Claro. Entonces, lo que hacemos con subsidios de tarifas, lo que hacemos con régimen impositivo, el régimen impositivo argentino no ha sido modificado para nada. Tiene una regresividad, que esto, ¿qué quiere decir regresividad? Que los pobres pagan en proporción a su ingreso más impuestos que Claro, que la lo que clase tienen que media pagar, y sí. que los ricos. Sí. Entonces, Sigue habiendo una desigualdad marcada y... muy marcada. Claro, y- Por ejemplo, nosotros descansamos para simplificar las cosas, Sí. en la soja y en los automotores, Claro. en los automóviles. Pero hemos descuidado por muchos años, no solamente este periodo de gobierno, sino anterior también, el sistema de transporte público. Eso es un bien que aprovecha el común de la gente, no solo la clase media, la clase más humilde también. Entonces, privilegiar carreteras frente a... Lo que es el transporte de todos los días, al para toda la gente que va a trabajar o se trenes, Sí. subterráneos, etcétera, es también una decisión de política social. Lógico No que sí. solamente el plan o la asignación universal, por lo que ya vamos a hablar. ¿Sí? Aldo, y como dijiste también que bueno, la mitad de la población que trabaja está en negro, es decir, que hay poca capacitación, digamos, para ellos, tiene que ver también con la escuela, tiene que ver con la educación, que eso debería ser también una política pública. Por ejemplo, te cuento que lo debes saber, en el secundario, la mitad de los jóvenes abandona el secundario. Y tiene Sí. que ver con el trabajo y tiene que ver también con el tema de los Sí. niní. Sí, sí. Así Sí. que es fundamental el tema de la educación en nuestro país.
Y es donde se evidencia también la desigualdad Claro, marcada. Sí, por marcada supuesto. argentina. Porque no es problema de la matrícula, o sea, la inscripción de chicos y chicas en primario, en secundario, en universitario, ha mejorado a lo largo de 30 años, ha mejorado. Pero es lo que vos decís, la deserción se mantiene alta. 50%, es una barbaridad. 50% de los jóvenes en la Argentina no terminan el secundario. Entonces, ¿qué se puede esperar de ello? Y además tenés un problema de calidad. También. Que si bien tenés más chicos y chicas incluidos en el sistema, tenés una estratificación de calidades en la escuela y el colegio estatal y también en privado. Entonces, aparte de una privatización inexorable que se va produciendo en todos los centros urbanos, más del 50% de los chicos de Buenos Aires, de la capital, están en la escuela privada. Y eso no meramente por razones económicas. No, por supuesto, también en estos días hemos conocido también lo que se llama estas, digamos, sí, estas pruebas PISA, ¿no? Reconocidas PISA. Sí, en muchos países y que lamentablemente la Argentina deja mucho que desear. Pero como en este programa se llama Futuro Posible, vamos a hablar también de las posibilidades que tenemos. Y es fin de año y la verdad que hablé con muchos candidatos este año, hablé con empresarios, políticos, etcétera, que refiriéndome a todo el tema de la pobreza, yo marqué que hay 3 palabras esenciales para que los argentinos comencemos a ver cómo se soluciona este preocupante problema. Uno es primero conciencia, tener conciencia, es decir, que la estamos pasando mal, que hay muchos argentinos que no están bien. Porque a mi modo de ver hay mucha gente que la verdad que no toma conciencia de esto. Por cierto, Si no, la no gente sería un problema tan preocupante. Me parece que es así. Tal cual. La gente se preocupa por el delito, por ejemplo. Sí. Y es legítimo, y a todos nos preocupa, Lógico. por cierto. Pero el delito y la violencia en general está mucho más asociado a la desigualdad que a la pobreza. Y esto surge de muchos estudios internacionales, de sociólogos, y en Argentina también. Entonces, hay un estrato que va creciendo, que es un estrato que no está totalmente en la pobreza, que es un estrato muy vulnerable a los altibajos de la economía y que tiene expectativas de consumo mucho más alta que lo que le permite su ingreso. Ese estrato es mucho más reclutable para el delito que los pobres de solemnidad, como le decíamos antes. Claro. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Por eso es bueno lo que lo que vos dijiste, lo primero es conciencia. Lógico. Conciencia de que el problema del delito y la violencia no la vamos a solucionar solamente con un policía por cuadra. Por supuesto. Para nada. Sino... hay que ir al fondo del problema, qué es lo que está sucediendo. Que es un tema social. Por ejemplo, el narcotráfico, del que se está hablando por suerte en todos estos tiempos, toma chicos, ya se sabe, chicos, pueden ser los niní, ¿no? Chicos muy jovencitos, de 12, 13 años también dicen así, que obviamente están en la calle, y el narcotráfico paga mucho más que lo que pueden ganar estos chicos en una changa, por ejemplo. Entonces es lo que estamos diciendo. Y claro, el narcotráfico es un producto de la evolución de conjunto. Hay otros factores seguramente mucho más difíciles de medir, culturales, que inciden. Es un problema en expansión en el mundo,
no solamente en Argentina. Pero eso incide mucho. Chicos desocupados, mal capacitados, etcétera, que changuean, que pueden ganar unos pesitos, siendo microtraficantes, le puede resultar mucho más plata, mucho más. Sí. Y después otra palabra que también empieza con la letra C es el compromiso. Es decir, comprometernos los argentinos también en tratar de solucionar este tema de la pobreza, que obviamente es complejo, porque digamos, como recién charlábamos, se soluciona por diferentes campos, aristas, digamos, que hay que tener en cuenta el tema del trabajo, de la educación, bueno, tantos. Pero tiene que haber un compromiso también. Yo acá he hablado con muchos empresarios, ¿no?, para ver si realmente están ahora comprometidos al ver que es un problema que va en crecimiento. Sí, yo te diría que el primer compromiso necesario es de la dirigencia política. Claro. Tanto oficialista como opositora. Y yo tengo la sensación de que el sistema político argentino, que está bastante deteriorado, se compromete en los principios generales, pero tiene una cierta dificultad, y te lo digo como crítica desde adentro, claro. Desde adentro, y estoy militante, aunque sin cargos, perfecto, por cierto, pero yo creo que cuando bajamos a los instrumentos, que es la cosa conflictiva, claro, porque aumentar impuestos no le gusta a nadie. No, y vos tenés elecciones cada 2 años. Sí. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a meter en ese brete si... Pero, después pierdo la elección. Claro, si por lo menos arriesgo. O sea, yo creo que tiene que haber un compromiso y un mensaje muy integral. Vos hablabas off the record, antes de que nos empezaran a filmar, del mensaje de Mandela. Claro. Y ese es un componente muy importante. El componente de la confianza de lo que el sistema político, en este caso el dirigente, pero muchos dirigentes, se comprometen a hacer y convencer, y que la gente tenga confianza en que van a hacer lo que dicen. Claro. Entonces, yo creo que si le aumentamos un poco los impuestos a la clase media y a la clase alta para mejor capacitar los que están en este momento en la informalidad, etcétera, lo va a aceptar mucho mejor, porque va a pensar de que va a vivir en una sociedad más pacífica, claro, menos agresiva, y más justa y más cómodo, porque en una sociedad de violencia en la calle o de violencia económica también, nadie vive bien. No, la sufrimos todos. La sufrimos todos. Los ricos también. Claro, por supuesto. Sí. Aunque es distinto, sí, claro. Sí. Entonces me parece que el mensaje político tiene que convencer. Y la última palabra, que también empieza con C, y voy a agregar una que recién dijiste, es confianza, que también me gustó y empieza con C. La última palabra es el consenso, ¿no? También lograr sentarnos a dialogar, porque estamos muy divididos, muy enfrentados, los políticos, a ver, los empresarios, también la gente que trabaja en los medios. Hay como una división y una pelea que, bueno, esto también llega a otros lados, digamos, ¿no? Es, digamos, una sociedad conflictiva. O sea que tendríamos que sentar a empezar a dialogar y a ver cómo solucionamos los graves problemas, las asignaturas pendientes. Con respecto a lo que vos decís, yo creo que hay que aclarar que el consenso no es unanimidad.
No Claro, necesariamente, claro. no, de ninguna manera. En una democracia no conseguís nunca unanimidad. Pero consenso es una mayoría pensante y afín y que respeta la posición de los otros, Claro. de los que se contraponen. Entonces, me parece que eso es un requisito muy postulable. Yo creo que estos años recientes, han acentuado la polarización de la sociedad argentina y del sistema político. No en términos físicos, Sí. por suerte no. Por suerte. La violencia física está descartada, aunque grupos aislados la pueden ejercer. Me parece que... Pero la intransigencia, yo creo que ha incidido bastante. Yo creo que en política es muy importante los temperamentos también. Seguro que Las sí. personalidades. Sí, sí, La parte no racional, Claro. emocional, Sí, sí, sí. actitudinal que tenemos. Y yo creo, por ejemplo, que la arrogancia de Cristina ayuda poco. Polariza en un sistema político que tiene tendencia a polarizarse. Ojo, no es ella sola. Por supuesto que no, sí. La culpable. Sí. Es más complejo. Sí. Es más complejo. Ahora puede ser que estemos mejor, ¿no? Que estemos mejor. Bueno, nos queda poquísimo tiempo. Aldo, bueno, muchísimas gracias que me acompañaste y por supuesto te invito nuevamente el año que viene para seguir hablando de todos estos temas muy importantes. Y vamos a terminar, bueno, yo por lo menos soy optimista, yo creo que hay una sociedad más moderada, una sociedad que quiere sentarse a dialogar. ¿Vos qué opinas? Yo estoy totalmente... hay una mayoría dispersa Sí. y fragmentada que quiere vivir en paz y que espontáneamente respeta al otro. Lamentablemente son más noticias los que Estos pocos rompen que hacen lío, claro. Claro, pero yo creo que es muy importante que poco a poco algunos dirigentes políticos empiecen a dar el ejemplo. Por supuesto que Me sí. parece importante el ejemplo. Alfonsín siempre decía, y no es malo cerrar con un recuerdo de Alfonsín. Que la política no es solamente estrategias para llegar al poder y saber qué hacer cuando está. También la política es pedagogía. Por supuesto. Y a veces hay que, la pedagogía obliga a enfrentar algo que es opinión de la mayoría, como hizo él, por ejemplo, con el conflicto de Malvinas. Seguro que sí. Bueno, gracias, Aldo. Gracias a ustedes y los espero todos los martes a las 19 horas.